Hola. Bueno, esta historia en realidad no es mía, es de mis papás y también de mi hermano mayor. Yo todavía no nacía cuando pasó. Fue allá de los inicios de los 90, cuando mis padres estaban atravesando por un tiempo complicado, de esos que parecen que no terminan nunca. En ese entonces tenían problemas económicos bastante fuertes y mi hermano era todavía muy pequeño, así que cada par de meses se mudaban de casa o de departamento, buscando lugares más baratos, más accesibles. Aunque eso significara vivir en lugares viejos, incómodos o de plano en malas condiciones. Ellos siempre dicen que esa etapa fue como vivir con una maleta lista todo el tiempo. Nunca alcanzaban a encariñarse con algún lugar, cuando ya estaban pensando en el siguiente. Y bueno, así fue como llegaron a unos departamentos viejos, cerca del centro de la ciudad. Según cuentan mis papás, desde afuera los departamentos se veían bastante deteriorados. Paredes descarapeladas, pasillos oscuros y húmedos. Escaleras que crujían como si fueran a romperse en cualquier momento. Era el tipo de edificio donde los vecinos casi no se hablaban, todos estaban en su mundo. Y aunque se notaba que llevaban sus buenos años en pie, la renta era muy barata. Así que, con lo poco que tenían, se instalaron. Sus pertenencias eran tan mínimas que ni siquiera tenían una cama, solo un colchón que pusieron en el suelo de la que sería su recámara. Y así, con más esperanza que comodidad, pasaron el primer día. Todo parecía tranquilo hasta que llegó la madrugada. Mi mamá siempre ha tenido el sueño ligero y esa noche fue la primera en despertar. Dice que escuchó unos ruidos suaves, como golpes apagados, que venían de la pared que daba hacia la parte trasera del departamento. Se quedó escuchando un rato y entonces lo distinguió claramente. Era un llanto. El llanto de una mujer. La despertó un escalofrío. No era un llanto cualquiera. No sonaba como el de alguien que acababa de discutir o se encontraba frustrado. Era un llanto largo, apagado, como de alguien que sufre en silencio. Asustada, despertó a mi papá y le pidió que escuchara. Él también lo oyó, pero trató de tranquilizarla. Le dijo que seguramente sería alguna vecina, alguien que estaba pasando por un mal momento, que lo mejor era no meterse, porque a veces uno nunca sabe lo que ocurre en otras casas. Así que, aunque inquietos, decidieron volver a dormir. Al día siguiente, ya con la luz del sol, la vida siguió con normalidad. Apenas si recordaban lo ocurrido. Pero cuando volvió la noche, los llantos regresaron. La misma hora, la misma intensidad. Mi mamá, cada vez más preocupada, le dijo a mi papá que quizá esa mujer necesitaba ayuda, que podía estar enferma o incluso ser víctima de violencia. Mi papá, dudando, golpeó un par de veces la pared, como para hacer saber a la vecina que no estaba sola. Pero nada cambió. El llanto no se interrumpió ni un segundo, como si ni siquiera lo hubiera escuchado. Y así ocurrió noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre por casi 2 horas, siempre el mismo llanto con la misma fuerza. Mi mamá ya no podía descansar. Mi hermano, aunque pequeño, llegó a despertarse varias veces llorando como si algo lo alterara también. Pasaron un par de semanas hasta que llegó el día en el que el señor que cobraba la renta se presentó. Mis padres aprovecharon para preguntarle sobre aquella vecina, la de la casa de a espaldas, y le contaron lo que habían escuchado todas las noches. El hombre los miró, primero serio, y luego soltó una pequeña risa casi burlona. En esa casa no vive nadie. Lleva varios años sola, seguramente lo que escucharon fue otra cosa. Mis papás quedaron helados, no tenía sentido. Ellos decidieron pasar varias veces por esa calle y notaron las ventanas rotas, el portón oxidado, el patio lleno de hierbas. Era evidente que estaba abandonada, así que lo que dijo el casero no era una excusa, era verdad. Mis papás no se atrevieron a hablar más del tema, pero el llanto nunca cesó, todas las noches sin excepción, durante meses. Ellos dicen que llegó un momento en el que ya no podían diferenciar si venía de la pared, del patio trasero o de dentro del propio departamento.
Finalmente, después de unos meses, mi papá consiguió un empleo un poco mejor y lograron mudarse. No volvieron nunca más a esos departamentos, pero hasta hoy, cada vez que recuerdan esa época, siempre se ponen serios al llegar a ese punto. Nunca han olvidado el llanto porque lo escucharon noche tras noche sin falta, sin explicación alguna. Y bueno, esa es la historia que siempre nos han contado. No sé qué fue lo que mis padres y mi hermano escucharon en aquellos largos años. Puede que haya sido una coincidencia, o puede que no.